Vamos a analizar el criterio de la segunda derivada para lo que es la concavidad y los puntos de inflexión de una curva y el criterio para concavidad y puntos de inflexión. Aunque este criterio de la segunda derivada también aparece en el módulo, es útil en el próximo módulo, en el módulo con respecto al crecimiento o al decrecimiento o al de máximos y mínimos relativos. Por lo tanto, solamente vamos a hablar de la concavidad y de los puntos de inflexión. Lo que pretendemos ahora es dar los elementos teóricos que nos quedan faltando para poder entrar a analizar el trazado de curvas de una función en el plano cartesiano, donde ya tenemos asíntotas horizontales, verticales, oblicuas, tenemos máximos y mínimos con la primera derivada, tenemos crecimiento y decrecimiento, y ahora vamos a completar el estudio con la concavidad y con los puntos de inflexión de una curva. Ese va a ser entonces nuestro primer tema básico que vamos a estudiar. Para ello, traigo esta gráfica que aparece también en el texto guía, donde tenemos una función continua y en ella he señalado unos puntos especiales. Este primer punto, x1, el punto x2 y el punto C. ¿Qué particularidad tiene el punto x1? El punto x1 tiene la siguiente particularidad. En un intervalo abierto que contiene al punto x1, se puede notar que la recta tangente a la curva siempre queda por encima de la curva para todos los valores de x en el intervalo que contiene al punto x1. En una porción de curva que presente ese comportamiento, nosotros vamos a decir que la curva es cóncava hacia abajo. ¿Qué va a pasar entonces en el punto C? En el punto C ocurre lo que se llama un cambio de concavidad. Nótese también que en el punto x2, para todos los puntos que están dentro del intervalo x2, la recta tangente queda por debajo de la curva. Eso es lo que nosotros vamos a decir que en este caso la curva es cóncava hacia arriba en el trayecto o en el intervalo donde en el intervalo que contiene al punto x2. El punto C, f de C, tiene la particularidad de que la curva cambia de cóncava negativa a cóncava positiva. Este punto es lo que nosotros llamamos un punto de inflexión. Debes observar la posición de la tangente. En el ejemplo 1 del módulo 24, lo que hace es hacer un análisis completo de esto, de que la recta tangente queda por encima o que la recta tangente queda por debajo. En esta otra gráfica, ¿cómo vamos a definir entonces la concavidad positiva de una curva? La concavidad positiva se va a definir de la siguiente forma. Si siempre que la recta tangente quede por debajo de la curva, tenemos de que el y de la curva menos el y de la tangente siempre es positivo, entonces decimos que en el intervalo desde A a B, la curva presenta una concavidad positiva o cóncava hacia arriba, que la vamos a denotar con este símbolo. Note que la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto C, f de C, viene dada por y igual a f' de C por x menos c más f de C. La demostración del criterio que aparece en el módulo 24 se hace teniendo en cuenta la distancia z de x entre el y de la curva y el y de la tangente. Nótese que el y de la curva menos el y de la tangente es positivo. Igualmente, ¿cuál va a ser la definición de una curva cóncava negativa o cóncava hacia abajo? La recta tangente queda por encima de la curva, o sea que el y de la curva menos el y de la tangente es menor que 0. Con los elementos que tenemos nosotros para la derivación, ¿qué criterio o qué forma podemos determinar el signo de la concavidad de una curva con respecto a la derivada? Tenemos entonces este teorema fundamental que es el criterio para concavidad.
Y este criterio establece lo siguiente: sea f una función dos veces derivable en un intervalo i. ¿Qué está diciendo esto? Que donde la segunda derivada sea positiva, entonces en esa porción la curva es cóncava hacia arriba, y que donde la segunda derivada sea negativa, en esa porción la curva es cóncava hacia abajo. Al igual que el signo de la monotonía, decíamos, donde la primera derivada es positiva, la curva es creciente, y donde la primera derivada es negativa, la curva es decreciente, la segunda derivada me va a determinar el signo de la concavidad. Es decir, donde la segunda derivada sea positiva, la curva es cóncava hacia arriba, y donde la segunda derivada sea negativa, la curva es cóncava hacia abajo. En este gráfico uno puede notar unos puntos particulares de una curva, que va a ser un punto de inflexión. Puntos de inflexión de una curva van a ser aquellos puntos donde cambia la concavidad. Nótese que en el punto A la curva viene cóncava positiva y cambia a cóncava negativa. En el punto B la curva cambia de cóncava negativa a cóncava positiva. En el punto C la curva cambia de cóncava positiva a cóncava negativa. Y nótese que en C4 la curva cambia de concavidad, viene de cóncava negativa a cóncava positiva. En este punto A, en el punto B y en el punto C ocurren puntos de inflexión. Sin embargo, en el punto que corresponde a C4, lo único que decimos es hay inflexión, pero no hay punto. Estos elementos los vamos a ilustrar, al igual que el teorema, con el siguiente ejemplo que les voy a mencionar. Consideremos la función definida por y igual a f de x igual a x2 más 3 sobre x2 menos 4, o también escrita en esta forma, x2 más 3 sobre x menos 2 por x más 2. Nótese que esta curva tiene dos asíntotas verticales, que son los valores de x que anulan el denominador, x igual a 2 y x igual a menos 2. Únicamente estamos haciendo el análisis con respecto a la concavidad y a la existencia o no de puntos de inflexión para la curva. Para ello vamos a considerar la segunda derivada de la función. ¿Cuál va a ser entonces la función y la segunda derivada? La función la voy a escribir por acá, y igual a f de x viene dada por x2 más 3 dividido x2 menos 4. O, como le escribí, x2 más 3 y abajo tenemos una diferencia de cuadrados, x menos 2 por x más 2. Cuando efectúen los cálculos con la primera derivada, vas a obtener lo siguiente: la primera derivada, después de simplificar, viene dada por menos 14x dividido x2 menos 4 elevado al cuadrado. Y vas a efectuar también los cálculos y vas a obtener para la segunda derivada la siguiente expresión. F segunda de x va a ser 42 x a la 2 más 56 dividido x menos 2 a la 3, que multiplica a x más 2 a la 3. Con esta puedes repasar lo del módulo anterior para analizar lo que es crecimiento, decrecimiento y la existencia de máximos y mínimos relativos. Con esta, con el signo de la segunda derivada, que es la que nos proponemos ahora, podemos determinar o hacer el análisis de la concavidad y de los puntos de inflexión. El teorema dice que el signo de la concavidad coincide con el signo de la segunda derivada. Donde la segunda derivada
sea positiva, la curva va a ser cóncava hacia arriba, que lo hemos denotado así. Y donde la segunda derivada sea negativa, la curva va a ser cóncava hacia abajo, que la hemos denotado así. ¿De qué va a depender entonces el signo de la segunda derivada? El signo de la segunda derivada va a depender del factor 42x2 más 56 que esté en el numerador, del factor x menos 2 al cubo y x más 2 al cubo. 42x2 más 56 es mayor o igual a 0, es mayor que 0 para todos los valores de x. O sea que esto va a tener signo positivo siempre. Entonces la derivada no va a depender, la segunda derivada no va a depender sino del signo, el signo que aporte x menos 2 al cubo y del signo que aporte el factor x más 2 al cubo. Hacemos el análisis gráfico. X menos 2 al cubo se anula en x igual a 2, digamos acá. Si x toma valores mayores que 2, x menos 2 al cubo toma valores positivos. Y si x toma valores menores que 2, todos estos valores de x son menores que 2, entonces el signo de x menos 2 va a ser negativo. Igualmente, para x más 2 al cubo se anula en x igual a menos 2. Ese es como el punto de referencia a partir del cual hacemos el análisis de los signos. Si x toma valores mayores que menos 2 son todos estos valores, entonces x más 2 toma valores positivos. Hay algo que por lo general siempre confunden los estudiantes y le preguntan a uno, ¿cómo así, profe, que entre menos 2 y por aquí 0 hay números positivos? Yo no estoy afirmando eso. Estoy afirmando que el signo de x más 2 al cubo toma valores positivos cuando los valores de x son mayores que menos 2. Igualmente, si x toma valores menores que menos 2, menos 3, menos 4, etcétera, x más 2 a la 3 toma valores negativos. Me interesa el signo del producto. El signo del producto es lo que va a determinar el signo de la segunda derivada, porque ya dijimos que el numerador era siempre positivo. Los puntos menos 2 y 2 me sirven de referencia. Números negativos por números negativos dan números positivos. Números negativos por números positivos dan números negativos. Números positivos por números positivos dan números positivos. Y este último diagrama me permite concluir algo con respecto a la concavidad. ¿Qué se está diciendo? Desde menos infinito hasta menos 2, la derivada segunda es positiva y coincide con el signo de la concavidad. O sea que en todo este tramo la curva es cóncava hacia arriba. En el intervalo desde menos 2 a 2, la segunda derivada es negativa, quiere decir de que la concavidad es hacia abajo. Y en el intervalo desde 2 hasta más infinito, la curva es cóncava hacia arriba. En el punto x igual a menos 2 y x igual a 2 son candidatos a ser posibles puntos de inflexión. Tendríamos que analizar si la función sí está definida en menos 2 y en 2. Resumiendo esta parte, en lo que se refiere a la concavidad, podemos escribir cóncava positiva, que es a lo que nos estamos refiriendo. Cóncava positiva o también cóncava en esta forma. ¿En qué intervalos? Desde menos infinito hasta menos 2. ¿Menos 2 está definida la función? No. Observe que x igual a menos 2 está fuera del dominio. Unido con los puntos desde 2 hasta más infinito. Y la curva presenta concavidad. Es cóncava negativa o cóncava hacia abajo. ¿En qué intervalo? Es cóncava negativa o cóncava hacia abajo en el intervalo desde menos 2 hasta 2.
Observe que x igual a menos 2 no está en el dominio, que x igual a 2 no está en el dominio. ¿Qué me está diciendo esto? X igual a menos 2 y x igual a 2 no corresponden a puntos de inflexión. Únicamente decimos, hay inflexión pero sin punto. ¿Por qué hay inflexión? Porque en esos puntos hay cambio de concavidad, pero en ellos no está definida la función. De esta forma, te hemos presentado los elementos teóricos básicos que vamos a necesitar en el próximo módulo. Ya debes recoger todos los elementos, límite, continuidad, derivada, para ajustarlos a lo que va a ser el trazado de curvas. Espero que para el próximo módulo tengas a la mano todos estos elementos teóricos básicos para que puedas entender lo que nos proponemos hacer con ellos.